En esta ocasión vamos a platicar acerca de lo que yo he dado en llamar la cautividad inducida acerca de la pandemia o en relación con esta y el reinicio del capitalismo. Quiero iniciar con una frase del Quijote de la Mancha, esta obra cumbre de la literatura universal de Miguel de Cervantes Saavedra, que dice así: por la libertad como por la honra debe y puede aventurarse la vida. Por el contrario, la cautividad es el peor mal que puede presentársele al hombre. Diciendo el hombre, pues se refiere o se refería a la especie humana en su totalidad, mujeres y hombres. Dicho lo anterior, voy a empezar con el tema y quiero decir que pues todas estas reflexiones son por el bien del pensamiento crítico, en honor a él, al diálogo, al intercambio, a la libertad de expresión. Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que cualquier expresión puede ser llevada a los medios, a cualquiera de los medios, sin que debamos ser reconvenidos por eso. Quiero decir también que no estoy en contra de las medidas que se toman las diferentes instancias o instituciones de salud para contrarrestar la pandemia. Esto es nada más una crítica a, sobre todo, el sistema totalitario global, la dictadura global, conformada por los dueños del capital, los dueños del dinero y desde luego los dueños de las armas, quienes están a la cabeza del complejo militar industrial, que son quienes al final mantienen oprimido al mundo. Es por eso que se hace este video, es por eso que lo hago, por amor a la crítica e insisto, por amor al pensamiento crítico. En lo que sí estoy en contra es con las medidas llamadas de la nueva normalidad, que de normalidad pues no tendrá nada y que para mí es un pretexto precisamente para que esta dictadura global, los dueños del dinero, nos mantengan controlados, nos mantengan sometidos y alienados. Y enseguida voy a comentar cuáles son esos motivos por los cuales yo considero que esto está pasando. En primer lugar, quiero hablar que tiene décadas un proceso de desvinculación en el cual pues estamos siendo atacados la especie humana, el género humano, en el cual esta dictadura global, a través de diferentes mecanismos, nos ha ido desvinculando primero de nuestro entorno natural. Ya no somos ni siquiera, por un lado, ni seres vinculados a la naturaleza, ni no tenemos una cosmovisión. Hablamos de civilización en el siglo de las redes sociales, la inteligencia artificial, en el siglo de las comunicaciones. Alzamos la voz, hinchamos el pecho, creyéndonos mucho porque nos podemos conectar de extremo a extremo, porque tenemos los dispositivos y pensamos que eso es avance, que eso es progreso, nada más lejos de la realidad. Yo quiero decirles que ese proceso de desvinculación, como les he comentado, tiene mucho tiempo realizándose. La segunda fase podría ser la desvinculación del entorno social, y la tercera fase que está en marcha es la cautividad de la especie humana. Se han dictado una serie de medidas. Estas medidas de la nueva normalidad pues las dictan sobre todo los organismos de cooperación multilateral, en este caso, bueno, la ONU, y sobre todo la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo sumamente criticado, sumamente vilipendiado por su nefasto papel frente a la pandemia, que muchos, no yo en lo particular, han acusado de ser facciosa, de ser corrupta y de haber encubierto los primeros efectos de la pandemia. También es un organismo panfletario porque día con día se la pasa expresando a través de boletines, a través de noticias, que esto así se quedará, cuando pues bueno, lo único que queda claro es que nada está claro, que ni los propios especialistas nos pueden decir, de la Organización Mundial de la Salud nos pueden especificar exactamente todos y cada uno de los factores de contagio, o surgen otras dudas, o surgen otros comentarios, o surgen otras tesis, y creo que esto no se sabrá o no nos lo dirán hasta que esté muy lejos este tiempo tan triste, trágico que estamos viviendo. Yo no soy un negacionista, pero me preocupa la libertad y los derechos civiles de todos nosotros, y creo que eso es lo que está realmente en peligro. Quiero hablar del concepto de cautividad inducida. Bueno,
justamente nadie que estuviera en sus cabales aceptaría entrar a un confinamiento. Esto significa que, bueno, quienes manejan el mundo, como ya lo he comentado, quienes especulan con el odio, quienes especulan con la ira, quienes viven de la polarización y de la especulación, quienes quebrantan los mercados y luego se erigen como filántropos y son en realidad lobos con pieles de oveja, grandes desestabilizadores, gente temible, gente tenebrosa. Seguramente sabían que al no permitirnos abandonar nuestras casas o de alguna manera reaccionar así frente a lo que pasa, mantenernos a raya, al suspender nuestras actividades económicas, sabían que de alguna manera nos tomarían como rehenes y que obviamente la gente, después de esta parálisis que se ha vivido en muchas partes del mundo, no en todas quiero decir, porque cada país ha adoptado sus propias medidas, pero en lo general así ha sido, haría lo que fuera por regresar a la normalidad y aceptarían las medidas que fueran por retornar a que la economía fuera activada. Quiero decir que la economía formalmente no se va a reactivar hasta enero del 2021, cuando estas medidas de la nueva normalidad se dicten en el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos. Bueno, el propio presidente Donald Trump, el presidente, nos guste o no, de la nación más poderosa del mundo todavía y de la más influyente, ha dicho que la economía en los Estados Unidos no se reactivará hasta septiembre. Y la persona de apellido Schwab, que es quien dirige los destinos del Foro Económico Mundial, también ha dicho que la economía empezará, las medidas para dictar el reinicio del capitalismo, que es este término que ellos han acuñado y no yo, se dictarán, como lo comenté, en enero del 2021. Queda claro entonces lo que es la cautividad inducida. Es una cautividad a la que hemos sido sometidos a través de estas medidas que dictan los dueños del mundo, que están por encima de cualquier institución y que tienen este plan global. Esto es la cautividad inducida. Está inducida pues a través del miedo, a través de la histeria, de todo esto que nos está ocurriendo, de una crisis también de comunicación, de información, de desinformación, de fake news, y por si fuera poco, pues hemos sido segmentados por ideologías, por colores, por castas. Vivimos en eterna confusión en pleno siglo, insisto, de las tecnologías, de la inteligencia artificial. Pues bueno, ¿dónde está el progreso de la especie humana? ¿Dónde está la preponderancia de la especie humana cuando estas mismas ideologías que atentan contra la vida nos han obligado a olvidar, nos han hecho olvidar lo fundamental, la empatía, la unidad, la solidaridad? Esto es lo que ha pasado. Nos enfrentamos por esto, por lo otro, y olvidamos esa parte y hemos retirado de nuestra vida una cosmovisión. Somos una civilización totalmente amorfa, ni siquiera cibernética, tampoco endémica, y eso nos lleva a pensar que nos hemos convertido tal vez en una transespecie que los dueños del mundo convertirán sin duda alguna en un ente dispuesto a obedecer ciegamente. Vamos a hablar acerca de las medidas, cómo serán las medidas. Una de ellas pues va a ser a través de los viajes. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, ha dicho recientemente cómo serán estos viajes de la nueva normalidad. Yo quiero decir, a mí me parece un poco absurdo el concepto de nueva normalidad, porque este Consejo de Viajes y Turismo ha señalado que independientemente de que se encuentre o no una vacuna, así serán los viajes y así tendremos que acostumbrarnos a la distancia. Yo quisiera preguntar de dónde han sacado estos datos, si estos datos están a la mano de todas las personas en el mundo. ¿Qué nos hace pensar que esta pandemia se quedará? ¿Qué les hace a ellos pensar que ni siquiera tienen claro lo que sucede con este virus? Que así se quedará, si ni siquiera lo han podido controlar, si los sistemas de salud de la mayoría de las potencias se han quebrantado, incluso los de China, incluso, bueno, Estados Unidos, ni se diga en América Latina. ¿Qué les lleva a pensar esto y de dónde sacan esta información? Insisto, quiero decir, ¿en qué momento le preguntaron a los usuarios, los que compramos los boletos de avión, los que somos los que sostenemos a estas aerolíneas con nuestro dinero, si queríamos esas medidas o no?
Esta es una medida totalmente dictatorial, totalmente autoritaria, tomada por ellos sin consultarnos a nosotros, independientemente de la pandemia. Bueno, yo quiero decir, no es la primera vez que una pandemia nos azota. La humanidad generalmente hemos salido avante de estas pandemias, de estas tragedias y de muchas otras. Somos criaturas que tenemos pues la capacidad de poderlo hacer, de poder resurgir entre las cenizas, y la historia nos lo demuestra, pero me parece temerario, me parece muy temeraria la reacción que la especie humana hemos tomado ante esta pandemia, y que me preocupa bastante sobremanera que estemos dando un paso a la cautividad inducida, y sobre todo por expresa voluntad. Bueno, los viajes van a ser con puertas biométricas, escáneres infrarrojos, kioscos de detección, desinfección de maletas. El contacto se acabará, ya no podrá haber mucha gente acompañando a las personas a las salas de los aeropuertos. Se reducirá el mínimo de contacto entre personal en los aviones, personal de las aerolíneas, de los aviones, al mínimo. Es desalentador, o será verdaderamente desalentador, hacer un viaje al extranjero con esta medida autoritaria del Consejo de Viajes y Turismo. Vamos a platicar del gran reinicio del capitalismo. Este término no lo estoy inventando yo. El reinicio del capitalismo es un término que utiliza esta persona de apellido Schwab, que es quien encabeza, como les vengo repitiendo, el Foro Económico Mundial, o como se llama comúnmente, el Foro de Davos. ¿Qué es el Foro de Davos? Bueno, el Foro de Davos se viene realizando desde el año de 1971, cuando fue fundado, con el propósito aparente de buscar un mundo mejor para todos, algo que está muy en tela de juicio, porque año con año mucha gente protesta en este foro, porque se le acusa de ser faccioso, de defender los intereses de las potencias y de los dueños del capital y de las armas en el mundo. En este foro acuden líderes sociales, científicos, políticos y empresarios del mundo. Ahí expresan su punto de vista sobre la economía, sobre la política, sobre la migración, sobre el calentamiento global, entre otros muchos temas. Una de las personas que recurrentemente está en este foro es George Soros, este hombre que se autonombra filántropo, financiero, que acude ahí, hace sus comentarios, se pasea por este foro con las élites del mundo. Y bueno, yo quiero decir que es acusado por muchos países, incluso de Hungría, que ha expulsado sus asociaciones y sus universidades de ahí, de esta nación, de ser un especulador, de ser alguien que quebranta los mercados, de ser alguien que con una mano tiene la zanahoria y por el otro el garrote, como se dijera por ahí vulgarmente. Un hombre que a los ojos de muchos quebranta los estados nacionales y las soberanías, promoviendo una migración temeraria. Ahí está George Soros, que también pues ha sido catalogado de ser un marcado desestabilizador. En este foro ha dicho la persona de apellido Schwab que se dictarán las medidas de reinicio de la economía ante la nueva normalidad. Imagínense ustedes quiénes están dictando estas medidas: el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, obviamente que depende de la Organización de las Naciones Unidas, y el Foro Económico Mundial. Pues ellos nada más y nada menos han calificado esto del reinicio, del gran reinicio, de la gran apertura del capitalismo, cuando muchos señalan y han criticado este sistema, el capitalismo, de ser el creador de millones y de millones de pobres en el mundo, gente que pasa hambres, gente que está en riesgo de morir, que promueve la desigualdad, la guerra sin cuartel y el supremacismo ideológico, político y moral. Bueno, ahí está. Estos son los organismos de cooperación multilateral que nos dirán qué hacer, que nos lo dirán sin preguntarnos, sin consultarnos a nosotros, que nos lo dirán a puerta cerrada, que se lo dirán a las élites del mundo, y que hará falta ver cómo reacciona la gente, los defensores de los derechos humanos ante esto. Otro de los temas realmente preocupantes es cómo nuestras vidas cambiarán, cómo se ha acabado el derecho a la intimidad, pues es letra muerta. De por sí, pues ya con las redes sociales, con las aplicaciones, ya todo el mundo pues está enterado de lo que hacemos. Si subes una foto se viraliza,
vivimos bajo el régimen de una dictadura global y, por si no fuera poco, pues también de una dictadura electrónica fomentada por los grandes gigantes de las comunicaciones, Google, YouTube, Twitter, solo por señalar a tres, los cuales, por cierto, pues no se les puede cuestionar legalmente todavía en cuanto a los temas que suelen manejar en los canales. Pues ahí está, este será el gran reinicio. La geolocalización, vamos a platicar de las herramientas de geolocalización. Quiero decir que también el Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha aplicado programas pilotos en algunos países en este marco de la nueva normalidad, en donde se han utilizado estas herramientas de geolocalización que a mi juicio violan los derechos humanos, el derecho a la intimidad de las personas, donde las aerolíneas o en los aeropuertos sabrán a través de estas herramientas de geolocalización dónde estuvimos los últimos 14 días. Esto me parece lamentable, porque es una información de carácter personal y creo que en el nombre de la salud ni tampoco en el nombre de nada se puede violentar la libertad de las personas, que, como yo dije al principio, después de la vida es lo más sagrado que se tiene. Imagínense ustedes cuánta gente no dio la vida para que nosotros tuviéramos estos derechos, para que nosotros tuviéramos estas garantías en las revoluciones, en las guerras de independencia. Y bueno, esta humanidad pues reacciona de manera temeraria. Si nosotros le platicáramos a nuestros abuelos, a nuestros ancestros lo que pasa, pues muchos de ellos se reirían de nosotros, porque ellos pues no hubiesen reaccionado de tal manera, no hubiesen dado un paso hacia la cautividad, indudablemente. Bueno, quiero decirles que en Corea del Sur se aplican ya la geolocalización, estas herramientas, estas aplicaciones en el marco de la pandemia, donde a través de las tarjetas de crédito, de los celulares y GPS se rastrea a los enfermos, y si se atreven a salir del confinamiento o a dejar atrás estos protocolos, se les multa con miles de dólares. Parece sacado de una novela distópica de ciencia ficción, donde la extrema vigilancia de esta dictadura global pues llegará al máximo. Siento que en el mundo, no siento, sino que evidentemente así ha sido, se han librado luchas o guerras por religión, guerras de conciencia, guerras territoriales por geopolítica, guerras por recursos, pero indudablemente me parece que la última guerra, la gran guerra, la batalla final será por la libertad. Será entre dos facciones de personas en un mundo desalentador, de amos, de siervos y de esclavos, en un mundo polarizado en las ideologías, en los colores, donde hemos sido divididos, donde se nos ha arrebatado la empatía, este sistema virulento que es el capitalismo. La batalla final será por la libertad, que tendremos que defender con uñas y dientes, y que será la batalla de todas las batallas. Ninguna batalla se comparará, ni las del pasado más remoto, ni las del pasado más reciente, con lo que pudiera avecinarse. Es tiempo de sacar el valor, es tiempo de utilizar la inteligencia, es tiempo de utilizar el raciocinio, es tiempo de ir a la resistencia civil utilizando la paz, pero desde luego también la información, la conciencia, el despertar de la conciencia, que será básico en estos momentos donde estamos ingresando a una de las etapas más oscuras de la humanidad. Viene la guerra por la libertad. Hay que librarla de manera consciente, hay que librarla con valor, hay que librarla con el intelecto, y así considero que debe ser. Esta es mi reflexión, es lo que está en juego. Nunca nada es más valioso que esto, nunca nada es más valioso que la libertad. Cierro mi comentario diciendo que después de la vida, precisamente después de la vida, lo más valioso para un ser humano es precisamente la libertad. Muchas gracias por escucharme y un saludo muy cordial.